Bien, empezamos la grabación ahora para efectos de tener respaldo en Cibeduc y para los estudiantes que no pueden asistir a las clases de manera sincrónica y presencial. Profe, ¿Sí? tengo una consulta ¿Cómo? respecto a la clase anterior. Ay, Sí, pero a lo que quedó pendiente, ¿no? Que es un poco con la explicación de los contenidos. Todavía no subo esa información. Quedó la clase de ayer ya subida, pero hasta cuando cerramos, digamos, hasta que dejamos de grabar. Todavía queda pendiente como esa ejemplificación, o bien busco un espacio al terminar como esta ronda de temáticas orientadas al reconocimiento sobre los sistemas sociales, ¿no es cierto?, para poder también quizás hacer más sentido a ese análisis, porque en definitiva lo que buscábamos con la clase pasada, con lo que nos quedaba, era identificar los aspectos de la triple articulación del enfoque comunitario en, ¿no?, los dispositivos, particularmente de atención de APS y de salud mental. Eso lo podemos volver a revisar, porque hay otras temáticas. Por ejemplo, en la próxima clase nos toca una clase orientada precisamente con el enfoque del trabajo social, por tanto ahí lo podemos retomar. Le destinamos un poquito más de minutos, ¿no? Estamos un poquito más de una hora, con el fin de desde ahí también quizás iniciar con ese pendiente y después indagar y establecer esa nueva propuesta teórica que un poco nos invita a pensar a los sistemas sociales desde un enfoque de redes, ¿no? Que un poco empezamos a partir de hoy día lo que empezamos a realizar es la implementación y la revisión de los distintos modelos o enfoques que soportan el enfoque comunitario, valga la redundancia. Por tanto, creo más pertinente hacerlo de manera sincrónica que de manera sincrónica, porque la idea es buscar comprensión en ustedes y identificación también sobre cómo es que se plasman estos elementos y estos principios. ¿Me escucho bien, Paulo? Le voy a hacer todo el rato retroalimentación porque no sé si me escuchan, así que eso. Sí, profe. Profe, disculpe, yo también lo voy a interrumpir un ratito. Es Bueno, que teníamos dudas sobre las nuevas instrucciones, porque aún no sabemos nada y sí, para poder ordenarnos. sí, no se preocupen. Mire, yo les comenté a Constanza, ella también ya preguntó como delegada, y la idea es poder entregar esta información antes de su tutoría el próximo jueves. Por tanto, yo espero que hoy día pueda consensuar ciertos elementos dados desde estas nuevas indicación, que básicamente tiene que ver con disminuir cantidad, ¿no es cierto?, de elementos a presentar que se presentaron con anterioridad, establecerlo en una propuesta también temporalizada, definir también cuándo se entregan las indicaciones propias del informe y de la rúbrica, que eso ya está temporalizado. Ustedes entregan este informe no el 7 de octubre, sino el 26, y eso tiene también una relación y propósito de lo que estamos hablando y lo que vamos a empezar a hablar durante esta semana en estas clases teóricas. Así que sí va a estar, la idea es que esté antes de la tutoría del jueves, cosa que si tienen alguna duda la podemos resolver en esa tutoría. Ya, profe, gracias. Ok, de nada. Eso era por si, bueno, Constanza en general también transmiten todas las dudas que ustedes tienen, así que no sé si está por ahí Constanza hoy día. Pero eso, ya está listo. Muy bien, entonces, por horarios, ¿no es cierto? La idea es empezar hoy día con esto, ¿no? Un poco establecer parte de los modelos o los enfoques que son parte del enfoque comunitario. Hoy día nos vamos a enfocar particularmente en la educación popular, que es un enfoque, es un movimiento, ¿no?, que nace en Brasil, particularmente con Paulo Freire, y que nos sirve mucho para poder también precisamente establecer y poder identificar aquellos factores, fortalezas y debilidades que las comunidades también tienen y se establecen a partir de las realidades que se habitan dentro de cada territorio. Esta transformación o este cambio social no surge de la espontaneidad y es muy necesario también tener conciencia respecto de quiénes somos y cómo también podemos transmitir y transferir, ¿no es cierto?, los elementos dados desde la educación formal y que también pueden limitar la capacidad creativa, creadora y transformadora de los territorios en general. Por tanto, Paulo Freire hace una contribución importante al movimiento educativo del siglo XX, transforma la educación y establece enfoques que son revolucionarios en términos y en cuanto a la forma en cómo se materializa la conciencia y el aprendizaje. Enseñar, como dice él, no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Muy de la filosofía de la liberación, muy, ¿no es cierto?, de esta epistemología del sur, esta contraepistemología. Bueno, él también termina siendo doctor
en historia y en filosofía, y establece una carrera importante desde el punto de vista epistemológico también en la producción de conocimiento situado, y que favorece precisamente la resolución de problemáticas en los distintos lugares. Entonces, la idea hoy día es poder establecer un análisis en general sobre esto y preguntarles a ustedes, más o menos, qué se les ocurre y qué es lo que saben sobre educación popular y Paulo Freire. ¿Alguien ha conocido a este autor en particular? ¿Alguien se ha vinculado con sus obras en concreto? ¿Qué les refiere, qué les viene a la mente cuando hablamos de educación popular? Profe, una vez escuché hablar de educación popular cuando estábamos en tema de Primero. el 18 de octubre, creo, Ah, que estaban perfecto. hablando de los constituyentes y en algún afiche vi el concepto de educación popular. Muy bien, pues, perfecto. ¿Y qué le trae a la mente el concepto de educación popular? No sé, yo creo que es como, quizás como la formación ciudadana, o formarnos entre ciudadanos ¿Y respecto a por qué ciertos entonces temas. no educación ciudadana y no popular? Profe, ¿me Lo escucha? escucho. Sí, la escucho. La escucho Eh, bien. lo que yo tengo entendido por educación popular es que sea como equitativa para todos y como de la misma calidad. Ya, equitativa para todos. Por ahí Paula dice, ¿no es cierto?, un principio entre ciudadanos. Una pregunta que yo le hago es ¿por qué popular y no ciudadano? Bueno, hay una definición hoy día que particularmente se establece en la Convención Constituyente respecto, por ejemplo, de ciertas votaciones que son populares y no ciudadanas. Y el término ciudadano establece principalmente a personas que ejercen ciudadanía. Y las personas que ejercen ciudadanía son, a ver, ¿quiénes son las personas que ejercen ciudadanía? Por eso no son ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Por eso el término es popular. Los ciudadanos son las personas mayores de 18 años con derecho al sufragio, y que tienen deberes y obligaciones para el Estado y para una sociedad en particular. ¿Y a quiénes excluye entonces esto? A los Ah, niños, a los jóvenes, a los A los, adolescentes. ¿A quiénes más? sí, a los niños Correcto. A las personas pueden privadas de ser, libertad, sí, las personas también. chilenos sin penas aflictivas, correcto. Entonces, personas mayores también, pero con que no estén ahí. ¿Cómo se migrantes llama? no regularizados, a propósito de Sí, de la triste noticia que hemos tenido esta semana, qué terrible, ¿no? Yo quiero establecer un paralelo también respecto a esto. Eh, Estamos en tiempos súper difíciles, ¿no? Súper complejos. Entonces hoy día más que nunca los estándares éticos, chiquillos, son necesarios a propósito de lo que también vio el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, ¿no? A propósito de una carta que se está viralizando en redes sociales que se emitió el 26. Hoy más que nunca debemos también tener como este parámetro, ¿no?, ético respecto también de la vida en comunidad que queremos y que anhelamos. No voy a hablar ni voy a profundizar más en ello. Yo creo que como terapeutas ocupacionales, ¿no es cierto?, y como profesionales de la salud, si bien no hacemos un juramento, estamos constantemente educándonos respecto a los baluartes y al significado que tiene el haber establecido y haber acordado y haber formulado prácticas que constantemente mejoran respecto a la salud y que potencian y facilitan, ¿no es cierto?, el ejercicio del derecho en esa noción particular, sobre también esa convivencia necesaria que tenemos que tener todos y todas y todos, instintivamente, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestro lugar de origen, nuestra situación socioeconómica. Son tiempos difíciles. Entonces, a propósito de esto de lo comunitario, creo que también es importante también establecerlo, mirarlo, criticarlo y avanzar, ¿no?, a partir de nuestras posibilidades en los microterritorios donde nos corresponde. Bueno, continuando, creo que, claro, personas con discapacidad intelectual, ¿no es cierto?, que tienen quizás tienen estas albaceas, ¿no es cierto?, y están declarados interdictos, que es una condición jurídica que este país todavía tiene, es decir, poder negar todo derecho, ¿no es cierto?, de autonomía, de decisión tributaria, bancaria, personal, económica y social a personas por básicamente su
nivel de funcionalidad en términos cognitivos, ¿no? Desde el punto de vista del intelecto, pero también para las personas que tienen y sufren o que han sido quejadas de situaciones de discapacidad psiquiátrica severas. Por tanto, los ciudadanos, en definitiva, establece un parangón que al parecer es restrictivo en relación a la diversidad que existe dentro de un territorio. Por ende, lo popular, ¿no es cierto?, se va a entender como la proximidad, ¿no es cierto?, más general respecto de la diversidad que eventualmente existe en un territorio respecto de sus habitantes, ¿no?, que incluye niños, niñas, adolescentes, adultos, ciudadanos, personas privadas de libertad, y que particularmente se articula, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva en los años 60, también tratando de integrar, ¿no es cierto?, a este desarrollo urbano, ¿no?, y antropocénico que se está llevando a cabo a propósito de las revoluciones industriales en los distintos países, más, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, y que de alguna u otra forma también dejaba de lado a la población rural y a la población también, a la población rural y a la población indígena, ¿no?, y afectando gravemente su calidad de vida. Esto estamos hablando alrededor de los años 60 aproximadamente, ¿no? Y que tenía que ver precisamente con la apropiación indebida de sus territorios, ¿no es cierto?, a propósito de las herramientas que tenían que ver precisamente con la posibilidad de que había personas que podían leer y que entendían lo que leían y otras personas que no, y firmaban, por tanto, documentos que eventualmente después eh, perjudicaban, ¿no es cierto?, la vida de comunidades enteras respecto a decisiones que no se habían tomado de forma organizada y colectiva. Por tanto, aparece esta forma también de educar a partir, ¿no es cierto?, de los trabajos de campo realizados por Pablo Freire. Paulo Freire tuvo una visión, ¿no? Y que básicamente tiene que ver que la transformación social parte por el acto educativo, ¿ya? Por tanto, todo acto educativo es un acto político. Creía firmemente, ¿no es cierto?, que la liberación de las personas respecto a la opresión que vivían a raíz, ¿no es cierto?, del desarrollo acelerado, disruptivo y desequilibrado del progreso, entre comillas, estaba negando, ¿no es cierto?, de bienestar a múltiples comunidades, a miles y millones de personas que en definitiva estaban visualizando maneras más efectivas de vivir, y muchas veces existió también, como en Chile y en toda Latinoamérica, una migración importante del campo de la ciudad, a propósito, ¿no es cierto?, de esta promesa que se establecen también en estas urbes respecto de la calidad de vida y respecto de los beneficios también que significaba tener una vida ligada, ¿no es cierto?, a cierta estructura que está establecida y está determinada también por un desarrollo industrial. A propósito de esto, Paulo Freire inicia su recorrido por las distintas localidades, ¿no?, y por los distintos territorios de Brasil, estableciendo también una práctica pedagógica que principalmente buscaba el reconocimiento del otro y tenía como fin último, ¿no?, y por eso también él participó de esta visión o de estos programas, la alfabetización de las comunidades, ¿ya? Básicamente tenía que ver con eso, ¿no? Pero a propósito de la posibilidad de alfabetizar a las distintas comunidades, ¿no es cierto?, y a las distintas personas para que en definitiva se vuelvan ciudadanos, él entendió que existía también desde ahí una noción importante respecto del respeto, respecto a la historia y respecto a las convenciones que existían, y también respecto a las necesidades que se percibían que eran muy distintas a las que se establecían en la ciudad. Entonces, desde aquí empezó a entenderle que eventualmente más de lo que él podía llegar a facilitar, ¿no es cierto?, el aprendizaje respecto del alfabeto, que podía o no ser significativo, entendió, ¿no es cierto?, que debía ser algo que eventualmente transformase y que le haga sentido a las personas. Entonces, ¿por qué quiero yo educarme y por qué quiero yo aprender a leer?, ¿no? Bueno, existía entonces a la base una necesidad que primero estaba dada por el Estado y en segundo estaba dada, ¿no es cierto?, por la necesidad que le pudiese asignar esa comunidad, ¿no es cierto? Para el Estado la alfabetización era importante porque, bueno, ustedes deben saber, para ese año, 1960 aproximadamente, las personas que votaban inclusive estaban ligadas y estaban estructuradas, o sea, había un requisito, ¿no? No era universal el voto. Si bien la mujer recién empezó a votar a mediados de siglo en Latinoamérica, ¿no es cierto?, principios del siglo XX aproximadamente, finalmente a mediados de siglo, tanto mujeres como hombres que podían votar necesariamente tenían que saber leer. Por tanto, ¿no es cierto? En Chile también. En Chile, para la Unidad Popular, imagínense, eh, Allende sacó los votos necesarios, pero sin que el pueblo alfabetizado pudiese votar en ese entonces, ¿no?
fue durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, que después afortunadamente se mantuvo, que las personas, ¿no?, que no sabían leer podían votar. Por tanto, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, si es que no sabían leer, no tenían derecho a sufragio. Por tanto, la alfabetización a nivel global, ¿no?, o sea, a nivel latinoamericano, como aspecto coyuntural importante para el desarrollo y la civilización, era una de las políticas públicas más implementadas en todas partes, indistintivamente con los políticos. Se entendía de que si la persona lee, y es también una máxima, el día con los planes de alfabetización, hoy día tenemos un nivel de alfabetización importantísimo a nivel nacional, y esto tiene que ver precisamente con cómo se resguarda esa necesidad de que la persona pueda al menos aprender a leer y escribir, ¿no?, como un elemento fundamental para el ejercicio ciudadano, o para la vinculación o la relación ciudadana. Entonces, a propósito de esto, se establece, ¿no?, esta necesidad de establecer un modelo que más que establecer y replicar ciertos elementos, sirviese para la transformación asociada a las necesidades que se identificaban dentro de estas realidades. Y en base a las distintas experiencias empieza a desarrollar un método y empieza a reflexionar sobre precisamente cómo debiese ser esta educación. Y ahí nacen, por supuesto, sus obras que son indiscutiblemente necesarias para cualquier actor o para cualquier interventor social. Por tanto, les invito a que puedan profundizar en estos elementos. Aquí tenemos poquito tiempo para poder hablar en términos generales. Vamos a dejar información complementaria también, así como también técnicas en concreto que se desarrollan en este marco, con el fin también de que ustedes puedan eventualmente, ¿no es cierto?, integrar y también puedan utilizar en sus contextos de práctica. El abogado de profesión inicia un movimiento político pedagógico que transforma la forma de ver la educación en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Hay un abordaje en territorios rurales indígenas en Brasil entre 1960 y 1970, como les comentaba, a propósito de la necesidad de alfabetización de la población. Esto, por supuesto, se irrumpe de manera drástica, como en América Latina sucedió en el Cono Sur, con el advenimiento de la dictadura militar, lo que favoreció su exilio en 1964. Dato importante, Paulo Freire, al momento del exilio y por disposición también de Frei Montalva, llega a Chile y participa de hartos elementos y de hartas prácticas y de hartas instancias, precisamente de articulación comunitaria desde su perspectiva naciente que tenía que ver con la educación popular. Recordemos que desde el punto de vista histórico, en 1960, con Frei Montalva, se realizan también grandes reformas relacionadas con, por ejemplo, la reforma agraria, ¿no?, que un poco equiparaba la cancha respecto de la adquisición de propiedad privada de los terratenientes a los inquilinos, que eran personas que nacían, vivían y morían dentro de territorios que no les pertenecían y donde trabajaban toda la vida y no existía ninguna posibilidad de movilidad social, donde la participación ciudadana también era importante desde el punto de vista inclusive hasta ser vinculante, y lo que también favoreció, ¿no es cierto?, y fue un ramplaje para el advenimiento de la Unidad Popular como movimiento social, ¿no es cierto?, que buscaba transformaciones importantes en Chile, y que las realizó, relacionadas con la nacionalización de recursos naturales, por ejemplo, y también con el fortalecimiento de una matriz productiva importante desde ese punto de vista. Por tanto, en ese mismo contexto histórico, Paulo Freire también llega a Chile a realizar ciertas instancias desde esta perspectiva. Posterior a las dictaduras militares, particularmente en Brasil, en 1991 vuelve a Brasil, estuvo durante mucho tiempo también en distintos países, particularmente en Estados Unidos, vivió mucho tiempo también a partir de la vida académica, ¿no es cierto?, y también trabajando y elaborando y perfeccionando las ideas y las epistemologías relacionadas con sus enfoques y sus teorías. Muere en 1997 dejando un legado importante respecto, ¿no es cierto?, de el trabajo en términos de la educación popular y siendo un referente para la educación mundial que establece también nuevas políticas desde su implementación y que hoy día la vemos reflejada en distintos, inclusive, instituciones que de alguna u otra manera tratan de imitar, ¿no es cierto?, la forma de educar que tiene que ver precisamente con los elementos y las visiones de Paulo. Como dice Fernanda, ¿no?, buscaba y planteaba que la educación debía ser algo más que teórico, ¿no?, debía ser algo más que la teoría, debería ser una herramienta transformadora. Y es correcto, nos vamos a quedar con ese tip, ¿no?, la transformación social como elemento emancipatorio de la educación.
¿Alguna duda? ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna reflexión en ese sentido? Continuamos. Entonces, bueno, ya hemos tenido clases sobre epidemiología social, ustedes más o menos ya conocen de qué se trata, ¿no es cierto? Y eventualmente la educación popular, ¿no es cierto?, tiene que ver también con el despertar comunitario, ¿no? Refiere a un conjunto de prácticas educativas que construyen una propuesta alternativa, ¿no? Necesariamente política y que busca construir nuevos escenarios de poder basados en la acción colectiva. Acá hay elementos relacionados que en definitiva también vamos a visualizar en otras clases, pero que tienen que ver con el empoderamiento, con el fortalecimiento y la emancipación, ¿verdad? Que son en sí mismos medios y fines para precisamente la transformación de la sociedad. Este enfoque educativo alternativo va dirigido hacia la promoción del cambio social, ¿ya? Está establecida ahí principalmente porque finalmente tiene que ver con la reflexión, ¿no?, sobre las necesidades que como comunidad y como territorio eventualmente aparecen, ¿no?, a propósito de la apropiación, ¿no es cierto?, discursiva de ciertos elementos, ¿no es cierto?, dadas principalmente del discurso y del lenguaje, ¿no? La interiorización sobre el universo discursivo y lingüístico de un territorio es fundamental para que cualquier interventor pueda, por ejemplo, establecer, ¿no es cierto?, algún tipo de cambio, algún tipo de transformación social, ¿no? Y a esto me refiero de que eventualmente cuando uno se acerca a una comunidad y trabaja con una comunidad, uno tiene que vivir la comunidad, y tiene que permearse por la comunidad, tiene que hablar como la comunidad, tiene que utilizar los gestos, las palabras, las formas que están establecidas históricamente en la comunidad, con el fin precisamente de hacerla significativa y hacerla también propia, ¿no? Y ahí viene como la noción respecto de la construcción, ¿no es cierto?, y la creación de una realidad, no de la replicación de un conocimiento estructurado, por ejemplo, de una perspectiva bancaria, que él también lo establece, o de una perspectiva de una industrialización, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con espacio. De hecho, en algún momento, alguna vez leí por ahí, que si alguien viajara en el tiempo, ¿no es cierto? Si alguien de 1800 va a viajar en el tiempo y llegara al 2020, antes de la pandemia, porque ahora es totalmente distinto, antes de la pandemia, se asombraría de manera, por supuesto, abismal respecto de los cambios sociales que se han favorecido en el mundo, pero sin embargo, cuando llega a la universidad, se va a sentir como en casa. ¿Por qué creen ustedes que sucedería eso? Porque no ha habido como un cambio estructural en la método de enseñanza en las universidades. Porque no ha habido un cambio estructural en el método de la enseñanza en la educación en general, correcto. ¿No es cierto?, que tiene que ver con esta educación bancaria, esta educación industrializada, en donde posicionamos a las personas con cierta cantidad de cupos por sala, ¿no es cierto?, establecidas todas de forma organizada, ¿no es cierto?, en forma jerárquica, donde está una persona que habla, que establece ciertas relaciones, los otros que escuchan, y donde se articula inclusive arquitectónicamente, ¿no?, unas nociones y distribuciones de salas que en definitiva sirven para una educación que se creó en el 1800. Estando en el siglo XXI todavía la ejercemos. Bueno, la pedagogía, ¿no es cierto?, de educación popular, ¿no es cierto?, plantea correctamente este quiebre, ¿no? Eventualmente no necesitamos salas para aprender, no necesitamos sillas, no necesitamos los elementos propios de una educación formal, sino que lo que necesitamos es sentido, lo que necesitamos es diálogo y lo que necesitamos es acción, ¿no?, para la transformación, el cambio social y para el significado propio, ¿no? Por tanto, es importante desde ese punto de vista porque también Paulo Freire critica y hace una primera crítica respecto a los sistemas y a las estructuras educativas, ¿no?, definiendo precisamente que la educación debe servir para la liberación de las personas más que para la reproducción de aprendizajes que perpetúen sus necesidades, ¿no es cierto?, o perpetúen sus necesidades en torno a la no resolución de conflictos. Dirige su acción hacia la organización de actividades que contribuyen a la liberación y la transformación, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos de sus libros, yo se los recomiendo, están todos en internet, así que es cosa de buscar el título y poner por ahí, ¿no es cierto?, PDF, y les aseguro que los van a encontrar. No los quise buscar, porque bueno, en general, ahí igual también les voy a subir algunos que tengo también ya en digital,
pero son en general tremendas obras que nos ayudan también a la comprensión, ¿no? de la construcción de la problemática social, que es algo que también estamos hoy día in situ desarrollando en nuestros contextos de práctica. Bueno, y la educación popular se fundamenta en el diálogo para la construcción horizontal, ¿ya? No existe jerarquía, y que es significativa de aprendizajes orientadas en la elaboración colectiva de proyectos de futuro que transformen las diversas condiciones de opresión que inquietan a las comunidades, ¿no? No existe jerarquía, no existe alguien que sepa más que otro, ¿no es cierto? Hay una construcción de saberes que se guían en torno a la posibilidad de que alguien agencie precisamente esos tiempos. Ese alguien, ese facilitador, ¿no? Lo vamos a establecer como desde esa perspectiva. Ese facilitador puede ser uno, ¿no? Como terapeuta ocupacional en nuestros contextos de trabajo respecto a la concientización de problemáticas, o también pueden ser las mismas personas y nosotros sumarnos precisamente a esos elementos, ¿no? De conciencia, siendo parte de la organización. Aquí también un poco destituimos, ¿no es cierto? Y empezamos a deconstruir esta lógica también respecto, ¿no es cierto?, del que sabe y del que no, ¿no? Entendiendo de que todas las personas tienen conocimientos que son válidos a la postre de su experiencia, y que en la medida que estamos también planteando opciones y estrategias para transformar nuestra sociedad, no existen jerarquías en torno a quien tengan más conocimientos que otros, puesto que todas las experiencias son igual de significativas, y en la medida que podamos dialogarlas, podemos también generar acciones que puedan comprometer y puedan contribuir a partir de la unificación de estas experiencias, ¿no es cierto?, hacia el cambio y la transformación social. Por tanto, la concientización, ¿no?, es un proceso fundamental dentro del proceso de educación popular, hacia la conciencia de realidad, hacia la conciencia de problemática, hacia la conciencia de los elementos que oprimen, ¿no es cierto?, nuestra vida cotidiana, hacia la conciencia de las opciones y de las necesidades y de los objetivos que necesitamos para plantear nuestra liberación, o plantear, ¿no es cierto?, un mejor un mayor bienestar, o un desarrollo social sostenido, ¿no? Establecer eso es fundamental y es significativo, puesto que el cambio social ocurre con todos. Entonces, en la medida de que todos participan, todos hacen parte, y eventualmente la transformación, ¿no es cierto?, se materializa de manera real, ¿no es cierto?, y no instrumentalizada, ¿no?, a partir de opciones políticas, no instrumentalizada a partir de organizaciones con ciertos enfoques, no instrumentalizada a partir, ¿no es cierto?, del gobierno de turno en relación a lo que eventualmente se desea realizar. Es decir, en la espontaneidad regulada, organizada y planificada respecto de ciertos pasos aplicados a técnicas de participación con enfoque en la conciencia, vamos a tener, ¿no es cierto?, en definitiva, elementos que posibiliten efectivamente el cambio en la sociedad. La concientización, por ende, viene a establecerse como el propósito mismo de la educación respecto a la liberación humana, ¿no?, el cual ocurre cuando la población se refleja sobre sí misma y sobre su condición en el mundo. Cuando ellos son más conscientes, pueden insertarse ellos mismos como sujetos en su propia historia, es decir, reapropiar a la persona sobre su historia, sobre su condición histórica y sobre su también protagonismo, ¿no es cierto?, en el entramado social en el cual pertenece, ¿no? Aportando desde ahí también todos los elementos que eventualmente sean necesarios de aprender para la transformación. Y aquí eventualmente empezamos, ¿no es cierto?, a entender cómo es que instrumentalizamos la educación para la transformación social, y el aprendizaje que antes, por ejemplo, tenía que ver con la alfabetización de los pueblos analfabetos, hoy día tiene que ver con la alfabetización para el resguardo de nuestros derechos y para la autonomía de nuestros pueblos. ¿Se entiende? El objetivo se cumple, las personas se alfabetizan, pero no solo se alfabetizan de manera instrumental por una política, ¿no?, en concreto, sino que se alfabetiza precisamente como identificando la necesidad de poder entender el discurso dialéctico, escrito, de una cultura en particular que es la dominante, precisamente para nuestra liberación. Es decir, ocupar las reglas del juego que están establecidas y que nos oprimen, para poder desde ahí poder, ¿no es cierto?, emanciparnos como sociedad y poder tener un mejor bienestar. Es decir, la alfabetización para la liberación en ese sentido, ¿no? Entonces, las personas, cuando eventualmente tienen y son conscientes de la necesidad de alfabetizarse, ya no van a solamente asistir a clases para poder aprender a leer, como un mero hecho instrumental para poder tener un beneficio del Estado. No, ellos se van a educar porque entienden que a partir de la educación y la alfabetización van a poder generar
batallas importantes respecto, ¿no es cierto?, de la libertad, respecto de la liberación y su autonomía. ¿Se entiende la diferencia respecto del enfoque educativo? ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe, sí se entiende. Ah, ya. Bueno, por tanto, lo popular, ¿no?, que tiene que ver precisamente con esta generalización de un territorio en donde se integran la mayor cantidad de actores posibles y que todos en definitiva tienen un valor de por sí y su experiencia. Se articula con la liberación a propósito de esta instrumentalización en el educar y el empoderamiento en torno a la transformación, ¿no es cierto?, de la sociedad, a este cambio, a esta movilidad social necesaria que debe ocurrir entre los cantores. Esto ustedes los pueden empezar también a llevar a sus contextos de práctica, es decir, empezar a pensar cómo eventualmente nosotros podemos generar, que también es un desafío extra, porque nosotros estamos de manera telemática, ¿no? De alguna manera influyendo o integrándonos en las comunidades, en los territorios. Y ahí también existe un aprendizaje importante, ¿no?, de poder establecer, de cómo poder establecer una educación popular de forma telemática. ¿Será posible eso? ¿Existirán estrategias? Yo creo que sí. Pero eso tiene que ver también precisamente con la forma en cómo identificamos la sociedad, cómo nos vinculamos y cómo le hacemos sentido a la comunidad precisamente para poder participar de estas actividades y participar también, ¿no?, en la conciencia respecto a sus necesidades, donde el diálogo, ¿no es cierto?, es el principal elemento dentro del proceso, ¿no? La conversación, el escuchar, el poder escuchar, ¿no?, lo que se dice respecto a un tema. Aquí no existe tiempo, nosotros eventualmente también en nuestro contexto de práctica tenemos temporalidades, funcionamos con ciertos horarios, pero en el ejercicio de la educación popular no tiene temporalidad, básicamente, ¿no? Está establecida de manera que pueda desarrollarse y pueda cerrarse en la medida, ¿no es cierto?, de que tenga que hacerlo, ¿no?, con los tiempos que eventualmente la comunidad define en relación a precisamente la importancia de cada evento que eventualmente suscite. Así como también respecto de, el abordaje para poder hacer un cambio en concreto. No lo podemos fijar a un mes, a 2 meses o un año, porque no sabemos cómo va a ser la movilidad social en ese sentido. Y eventualmente la misma comunidad también puede transformar el sentido, ¿no es cierto?, en el camino respecto a lo que va entendiendo y desarrollando como estrategia para su bienestar. Por tanto, el diálogo es la herramienta principal que también moldea y establece como estos principios relacionados a temporalidades que como interventores sociales también muchas veces se nos son necesarias porque siempre estamos también trabajando e integrándonos en nuestros contextos, ¿no?, contextos institucionales. Hay una construcción de la realidad a partir de este diálogo, ¿no es cierto?, que es sentido y es coherente en relación a las historias y a las individualidades que la aquejan al colectivo, ¿no? Hay confianza, ¿no? Desde esta perspectiva, desde la educación popular, debe existir una confianza en el pueblo y su capacidad de autorregularse, ¿no es cierto?, y de crecer. Es decir, no debe existir esta noción paternalista respecto, ¿no es cierto?, de que la comunidad no puede hacerse cargo si es que yo no estoy. Al opuesto, ¿no? La comunidad se puede hacer cargo. Eventualmente la comunidad va a necesitar ciertos elementos que catalicen precisamente el tejido social y desde esa perspectiva pueden empezar a resolver sus dificultades en torno a las distintas problemáticas que quejan. Y una praxis, ¿no es cierto?, reflexiva de acción que es importante, ¿no? Es una acción de pensamiento y de hacer, ¿no? Es decir, no todo se debe quedar en el pensamiento, la reflexión y la conciencia son necesarias para entender cuáles son los elementos importantes para nuestro aprendizaje, sin embargo es la acción en donde eventualmente se constituye la importancia de este modelo y lo que también posibilita la transformación social. Por supuesto, los cabildos de ahora, ¿no? Pero claro, ¿no?, los cabildos que se articularon a propósito del estallido social, ¿no es cierto? A propósito de todo lo visto, ¿no?, en este proceso también de rearticulación de la Carta Magna, es una instancia, ¿no es cierto?, de educación popular autorregulada, donde las personas han situado sus necesidades a partir precisamente de elementos que eventualmente están dados desde sus territorios y desde sus necesidades. Por tanto, sí, pueden establecerse como un ejemplo de educación popular. Ahora, nos quedamos la reflexión, ¿qué pasa con la transformación? Todavía estamos ahí, ¿no?
Eventualmente, en la medida que exista un nuevo ordenamiento constitucional, eventualmente vamos a poder decir que esta acción emancipatoria, a propósito de estrategias participativas de educación popular, se posibilitó precisamente en base a eso. Y otras técnicas, ¿no? Bueno, respecto de la transformación social, es importante definir que los tres ámbitos, ¿no?, que son importantes para el diálogo tienen que ver con la escucha, con la reflexión y con la acción, ¿ya? Hay una toma de conciencia crítica respecto a esto, y esto eventualmente un, tiene un avance significativo de amplificación, ¿no? En donde, en la medida que las personas escuchan, dialogan y hacen, ¿no es cierto?, se produce una nueva realidad social que permite precisamente volver a establecer esta triada, ¿no es cierto?, de escucha, ¿no es cierto?, de diálogo reflexivo y de acción, lo cual posibilita la transformación social que nos invita nuevamente a escuchar y a establecer, ¿no es cierto?, las nuevas formas de entender, ¿no es cierto?, la realidad social y los problemas sociales, y donde nuevamente se establece un diálogo reflexivo que nos permite poder establecer una acción y que nos posibilita nuevamente una realidad totalmente distinta. Es amplificada porque eventualmente no tiene fin, ¿no? Finalmente las necesidades dentro de una sociedad siempre van a ser limitadas, puesto que en definitiva tenemos diversidad también de acciones, y eventualmente ninguna sociedad eh, puede resolver, ¿no?, de manera explícita todas las necesidades de un territorio en concreto. Por tanto, la priorización de necesidades sobre lo que eventualmente necesitamos ahora y cómo avanzamos, eventualmente también se basa, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no?, en esta triada eh, propositiva respecto de la implementación, ¿no?, concreta y territorial de este modelo, ¿no?, sobre la escucha, sobre el diálogo reflexivo y sobre la acción, ¿no? Son tres elementos básicos de la educación popular que tienen que estar en la base de toda técnica que se desarrolle. Esto nos facilita y posibilita la toma de conciencia crítica para la toma de decisiones, ¿no? Hay una toma de decisiones en base a una conciencia crítica, por tanto, todos los elementos, ¿no es cierto?, positivos, negativos que puedan tomar esa toma de decisiones, van a estar respaldadas precisamente por este proceso comunitario y colectivo de escuchar, reflexionar y hacer. Continuamos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿Queda todo claro? Bueno, es importante ir visualizando cómo también pueden materializar este tipo de estrategias en sus contextos de práctica. Yo les quiero dejar la tarea, ¿no?, de aquí a que entreguen el primer informe, de que al menos logren establecer una acción o una estrategia participativa desde el enfoque de educación popular, ya que tiene que ver particularmente con estos elementos. Eso también como elemento también práctico, ¿no?, respecto de precisamente la construcción de un diagnóstico de realidad. Nos va a servir necesariamente. Paradójicamente lo estamos aplicando, o sea, yo por lo menos con mi grupo lo estamos aplicando sin haberlo visto antes, o sea, sin Maravilloso. querer. Esa es la idea ahora como de estas clases que vienen. Por eso también del 7 lo pasamos al 26, porque vamos a pasar al menos 3 clases más teóricas que les van a servir en concreto a la aplicación de sus contextos de práctica, ¿no? Aquí la idea es que ustedes hagan alguna especie de sistematización. Yo les voy a dejar material también teórico para que puedan consultar. En las tutorías la idea es que me puedan hacer las contrapreguntas, me puedan mostrar eventualmente cómo se articulan las preguntas. Recuerden que todo esto después tiene que entregarse en anexos. Entonces, vamos también haciendo este proceso de sistematización en conjunto. Entonces, ya aquí hay un elemento, por ejemplo, teórico, Nicolás, que tú ya tienes que agregar respecto a lo que ya estás haciendo. Muy bien, continuamos. El modelo o el enfoque, ¿no es cierto?, de educación popular viene a establecer una ruptura del modelo dominante, ¿no? Los modelos educativos dominantes, el modelo bancario, el modelo de educación industrializada, el modelo jerárquico, el modelo de la ilustración, ¿no?, el modelo del que sabe al que no sabe, ¿no?, el modelo del ilustrado al que no es ilustrado, ¿no?, de la civilización a la barbarie, ¿no?, de la integración social,
del incluido del marginado, ¿no? Toda esa ruptura, ¿no? Toda esa dicotomía, toda esa etiqueta que se establece dentro de este proceso, de todo proceso educativo, ¿no? En general, aquí se rompe, ¿no? No existen esas lógicas. Ustedes pueden guiar el proceso de educación popular y ser partícipes de ello. Y tener solamente la misión de sistematizar, porque eventualmente pueden tener mayor herramientas, ¿no es cierto?, y facilidades para poder hacer aquello, pero si es que eventualmente se resuelve con la misma comunidad, son menos participantes y facilitadores en ciertos puntos, ¿no? Por tanto, se rompe el esquema en concreto respecto de lo que eventualmente puede ser una persona, un líder, o sea, un educador en concreto respecto de la misión educativa, ¿no? Sobre esta persona ilustrada, ¿no es cierto?, con conocimiento, que viene a establecer ese conocimiento para su réplica y su utilización, ¿no? Aquí no. Aquí se establecen y se condicionan o se integran los principios, por ejemplo, de determinación social de la salud, ¿no es cierto? Cuando hablábamos en las asignaturas anteriores respecto de cómo poder establecer e indagar en condiciones sociohistóricas, ¿no es cierto? Que están relacionadas también con información que nos puedan dar del contexto, de la institución, de la historia es fundamental, la historia local, ¿ya? La historia del relato, la narrativa, ¿no? De lo que eventualmente se entiende y se vive a propósito de ciertas realidades o ciertas necesidades, los relatos y las narrativas que se construyen dentro de los escenarios es material indiscutible, indispensable precisamente para la toma de decisiones y para también la construcción de problemáticas sociales, independiente que ésta coincida o no con la historia, comillas, oficial, ¿no? Por tanto, parte de la realidad de los participantes, de su condición sociohistórica y de la toma de conciencia crítica es en torno a ello, ¿no? Usa técnicas participativas que generen cooperación, solidaridad y corresponsabilidad también como elementos centrales dentro de una perspectiva ética, ¿no? Eventualmente tienen que tener una estructura, ¿no es cierto? No puede ser, eventualmente, las técnicas de participación, ¿no? Las técnicas participativas, comunitarias, que busquen precisamente establecer estos elementos de necesidad o de realidad, tienen que estar también a la base de la cooperación, de la solidaridad y la corresponsabilidad en torno a la participación de los mismos. Valora la cultura popular y la identidad cultural propia, ¿no? Alejándose de esta universalidad de concepto y alejándose también sobre esta noción universal, ¿no es cierto?, estadística, ¿no es cierto?, de la normalidad, inclusive en temáticas identitarias, ¿no? Como por ejemplo, a propósito, ¿no es cierto?, de que estamos saliendo de septiembre y la chilenidad, ¿no? Como que la chilenidad tiene cierto prototipo que no es para todos igual, ¿no? Yo no me siento representado con el rodeo ni igual soy chileno. Tengo otra noción sobre la chilenidad respecto al territorio donde nací, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con esa noción de, ¿no?, de valorar la cultura popular, identitaria, ¿no es cierto?, cultural propia de los territorios. Acepta modos de conocer y de elaborar el conocimiento propio de los sectores con los que se trabaja. Parte de la realidad para volver a ella, a transformarla. ¿Ya? Eso es el punto de inicio también, ¿no? Y volvemos al punto, ¿no es cierto?, anterior relacionado precisamente con los elementos, ¿no es cierto?, de escucha, de reflexión y de acción. Tengo que volver a la realidad para poder transformarla, ¿no? Entendiendo mi línea de realidad, ¿no es cierto?, como la forma, ¿no es cierto?, en que voy a desarrollarla, ¿no? Mi punto de realidad, ¿no? Escucho, este es mi punto de realidad. Dialogo reflexivamente, propongo una acción y vuelvo a mi punto de realidad para transformarlo. Luego de esa transformación social, no, me falta un lápiz, ya no da más mousepad. Luego de esa, ¿no es cierto?, transformación social, vuelvo a establecer un proceso de escucha y diálogo reflexivo para la acción, donde vuelvo a ese punto, ¿no?, de realidad social para la transformación. ¿Se entiende? Acepta modos de conocer, ya lo comenté, ¿no es cierto?, parte de la realidad para volver a ella y transformarla. Genera organización permitiendo la participación de la comunidad y su intervención en el proceso de toma de decisiones. Promueve el diálogo, la autoevaluación y autogestión del proceso de formación y utiliza técnicas y herramientas educativas participativas sencillas y pertinentes.
¿Qué técnicas se les ocurren? Educativas, participativas, sencillas y pertinentes en sus contextos de práctica. A ver, hagamos esta vinculación. Una, que me puedan entregar en sus contextos que estén realizando, o que se les ocurra realizar si es que no han podido realizar. Podría ser, profe, la observación participante, o no sé si, no sé por qué, pero me imaginaba eso, a veces que se parece un poco al... Perfecto, ¿no? La observación participante, por supuesto que es una estrategia, sin duda, una estrategia, pero una estrategia tuya, es una herramienta de recolección de la información. La observación clínica, la observación de participante y la observación participante, que se posiciona desde el punto de vista del investigador, ¿no? Es decir, tú eres la persona que está haciendo una observación participante. ¿Qué quiere decir esto? Que estás incluida en tu contexto como un igual. Y desde ahí observas, ¿no? Planificas una actividad y eres parte de la actividad como usuario y cambias roles y estás participando desde una perspectiva horizontal, ¿no? O no, pero estás participando, ¿no? Pero ¿qué otra técnica se les ocurre así como participativas dentro del proceso colectivo, ¿no? Que sean sencillas y pertinentes a sus contextos. A ver alguna, que también esté dentro de la virtualidad, pues, sí, con eso, que hayan podido ejercer o no, o que se les ocurra, bueno, esa es la tarea de aquí a un par de semanas más. Poder identificar una estrategia participativa que puedan implementar en sus contextos de práctica. Así que, Profe, adelante. Sí, es que no sé, pero creo que no manejaría un nombre como tan técnico, pero por ejemplo, en nuestra no son comunidad necesarios. Dale, no. hacemos como un taller de acompañamiento, pero por ejemplo lo que se ha dado que a veces nosotros presentamos algún tema, como la parte teórica, pero igual establecemos como un diálogo porque vamos, los papás van dando un ejemplo y a veces entre ellos mismos se dan como consejos, mira, yo lo hago así, de esta forma, y como que sirven porque sí toman Conciencia. como que ellos tuvieran más conocimiento, obviamente, porque ellos son los que viven a diario la situación y nosotros como que le llevamos un poco la teoría y pues básicamente esa teoría les sirve a ellos para reflexionar Perfecto. y Sea a partir pero entonces de la escucha y el diálogo, ¿no? sí, Ahora ese diálogo se puede catalizar. ¿Qué eventualmente pudieses integrar en tu práctica o en tu estrategia para fomentar ese diálogo? eh, quizás, no sé si, no sé qué podría hacer, dividir en grupos, hacer preguntas como reflexivas, grandes, que inviten a ¿Correcto? dialogar. ¿Con cuántas personas trabajan? Con generalmente participan entre 5 a 6 papás. Son como Perfecto, 11 pero perfecto, son es un como grupo, 6 un los grupo que... amplio. Perfecto, ahí Sí. puedes hacer de manera telemática una actividad comunitaria. No te voy a dar pistas, prefiero que esas pistas las podamos resolver el jueves, pero se puede, pues hay una cantidad importante de personas que participan, entonces puedes dividir, como tú dices, subdividir grupos y como están en forma telemática, la única opción que nos queda es utilizar herramientas de la tecnología para precisamente poder trabajar en línea. Entonces ahí también existe otro espectro, ¿no es cierto?, de opciones y de técnicas que eventualmente podemos desarrollar. Así que yo los invito a que podamos trabajar en eso, porque ustedes puedan trabajar precisamente en cómo elaborar esa participación. Ahora, cuando hay 11, eventualmente la experiencia va a ser mucho más rica respecto precisamente de esa identificación de necesidades porque hay 11 personas. Pero también se puede hacer cuando hay dos. Si hay dos, y con ustedes, ¿no es cierto?, que son dos, tres estudiantes en cada contexto de práctica, son cinco, ¿no? Por tanto, la idea es también poder establecer, ¿no es cierto?, y poder desarrollar estas técnicas y estos abordajes participativos en donde recuerden, todos somos participantes, no solamente las personas, ustedes también, con roles y con también posibilidades de articular y poder definir desde su experiencia e historia esos elementos, ¿no? Sin, por supuesto, llevarse el protagonismo y establecerlo desde el punto de vista jerárquico, porque ahí también existe un poder que ustedes tienen que saber también moldear, porque eventualmente también pueden interferir al momento de establecer este tipo de elementos. Muy bien, muchas gracias, Paula,
comentarios. Volvamos. Bueno, el proceso formativo de educación popular, ¿no? Es una definición colectiva de la propuesta de formación, ¿no? En relación a lo que eventualmente queremos hacer y cómo lo queremos hacer, porque significa y que se relaciona principalmente con la construcción de la problemática social. Partir de una experiencia con significado y relevancia comunitaria, ¿no? A propósito, ¿no es cierto?, de nuestra historia en relación a precisamente ese elemento que eventualmente vamos a cambiar o transformar o que vamos a modificar, ¿no? El proceso de profundización, ¿no es cierto?, sobre la temática, pues, debe estar necesariamente, ¿no es cierto?, a partir de un proceso de reflexión crítico. Aplicar lo aprendido y transformar la realidad. Evaluar, sistematizar y cerrar el proceso formativo también es importante. Y con esto también quiero terminar, porque aquí también hay un elemento fundamental que tiene que ver con el cierre del proceso. Todo proceso de indagación y de diagnóstico comunitario, diagnóstico comunitario en definitiva, que está a la base de un diagnóstico territorial, un diagnóstico de realidad, es un proceso que necesariamente tiene que tener un cierre, y ese cierre no es temporalizado. Eventualmente, a propósito, ¿no es cierto?, de los programas y con los indicadores que se manejan, porque se funciona a partir de proyectos, claramente todo tiene tiempo, pero lo ideal es que eventualmente estos procesos de cierre precisamente tengan y dejen una transformación concreta y establecida, ¿no es cierto?, dentro del contexto social. Es importante para todo proceso terapéutico, para todo proceso de articulación comunitaria o vinculación con el territorio, generar un proceso de cierre. Porque eso en definitiva también, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, es fundamental poder cerrar el ciclo, porque si no, en definitiva lo que estamos haciendo es instrumentalizar y en definitiva utilizar a la sociedad y a las comunidades y a las personas para el beneficio propio del aprendizaje, y eso no puede ser, ¿no? La idea es que por cada elemento, ¿no es cierto?, que eventualmente salga, nazca respecto a la identificación de necesidades, tengan la posibilidad también de poder cerrar esos temas, ¿no es cierto?, y poder establecer una resolución de dificultades. Por eso estos elementos que son reflexivos tienen también un proceso de tiempo importante precisamente para poder articular la reflexión y el diálogo necesario para la acción, que puede tomar mucho tiempo o puede tomar poco dependiendo de las características de la comunidad, pero que necesariamente tienen que tener un cierre, y ese cierre necesariamente tiene que estar a la base de una acción y de una transformación específica. Ustedes no van a transformar sus contextos de práctica, lo que van a utilizar eventualmente es quizás una técnica para poder identificar una temática social que está instalada y está integrada dentro de otro proceso, que es un proceso de práctica profesional, ¿cierto? Por tanto, es importante también visualizar estos elementos a la postre, ¿no es cierto?, de que en definitiva ustedes estableciendo este análisis, ¿no es cierto?, estas planificaciones en base a las situaciones de salud, también pueden indagar sobre estas necesidades colectivas, ¿no?, que también van a estar y van a ser superfluas respecto al proceso, pero que van a tener un cierre, que va a estar materializado por el proceso de práctica en concreto, pero que no está establecida precisamente con los enfoques y con las nociones que están dadas desde precisamente estos enfoques de articulación comunitaria, ¿no?, que tienen que ver con la transformación y con la acción específica, ¿no? Sería ideal que eventualmente dentro de su contexto de práctica, si que desde la planificación se da, lo puedan realizar, pero en concreto, la aplicación de una técnica participativa no te va a dar eh, screening o no te va a dar el aprendizaje respecto a las necesidades múltiples que pueden tener una comunidad, ¿no es cierto? Y por sobre todo es que cuando tú logras establecer esas nociones y esas necesidades, es imperativo poder establecer acciones, terminarlas y cerrar el proceso. Se los comento para sus instancias de práctica profesional, donde van a estar 2 meses dentro del contexto, y donde eventualmente la idea es precisamente poder establecer, si van a generar aperturas de conciencia, bueno, tienen que, desde el punto de vista ético, tienen que también movilizar, ¿no es cierto?, y establecer una planificación que tenda a generar acciones sobre aquello y cerrar un proceso. Muy bien, y con esto vamos terminando y tiene que ver un poco con la historia de Chile, ¿no? Y a propósito, ¿no es cierto?, que si bien la educación popular se estableció en los años 60, siglo XX, años 60, años 70, tiene una larga data también en la articulación de las necesidades dentro de nuestro territorio. Y antes de Pablo Freire, en el siglo XIX, por allá por la independencia de Chile, en 1820, 1860 hacia adelante particularmente, 1860, 1880, después de la cuestión social establecida por
bueno, con el doctor Luco, ¿no es cierto? Y otros actores también, saludistas, se establecieron también estas nociones dadas, ¿no es cierto?, respecto de las asociaciones o las sociedades mutualistas. Y su autoorganización, que absolutamente, ¿no es cierto?, una forma también de visualizar la educación popular, ¿no? No sistematizada como lo hizo, por supuesto, Paulo Freire, pero sí con todos los componentes propios de la educación popular, ¿no? Las organizaciones fueron implementando progresivamente un proceso autoeducativo y de empoderamiento continuo. Se identificaron con principios de solidaridad, amistad, compañerismo, camaradería, los cuales modelaron sus estrategias de actor colectivo. Además, han sido los únicos en toda la historia de Chile que han administrado por sí mismos el Fondo Social de Supervisión y Desarrollo, demostrando la comprensión de sí mismos como sujetos soberanos a partir de la determinación, desde sí y para sí, del destino del producto de su trabajo, sin que un agente externo medie entre el trabajo y la vida colectiva. Aquí hay un evento, ¿no es cierto?, de emancipación interesantísimo, que todavía está medio escondido en nuestra historia republicana y que creo que es importante empezar a revelar, porque también está la base, ¿no es cierto?, de esta noción constante de necesidad de cambio y de bienestar colectivo que tenemos como sociedad. Está en nuestro ADN, está desde que nos constituimos como república y constantemente, ¿no es cierto?, ha sido vapuleado, ha sido disminuido, invisibilizado, discriminado, censurado, ¿no? Y hoy día también que estamos a postre de un cambio constitucional, creo que es importante también evidenciar que esto también es parte de nuestra cultura y que la colaboración y la autodeterminación está también dentro de nuestra forma de entender nuestra realidad y que por tanto estas prácticas hacen sentido también en nuestro cotidiano en general en salud. Así que con esto terminamos la clase de hoy. ¿Hay alguna duda para poder resolverla? ¿Alguna reflexión? Los escucho. Los leo. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Si no hay más dudas, entonces tenemos la misión ahora. Tania, recibí tu mensaje. Sí, se quedan por favor al finalizar la clase. No se desconecten ustedes para poder conversar. Les dejo el material complementario relacionado con un documental corto. Bueno, son 3 materiales audiovisuales de corto, digamos, de 10 minutos, súper significativo. Se los recomiendo que ojalá lo puedan ver al tiro. Un documental que se llama La Otra Educación, que tiene que ver con las escuelitas libres, Pedagogía del Diálogo, que viene también a explicar un poco cuál es una de las últimas obras de Paulo Freire, Colectivo Reciclón, que tiene que ver con también educación soberana y popular en Argentina respecto de la identificación de necesidades en torno a, bueno, ahí ustedes lo van a ver. Y Técnicas Participativas para la Educación Popular, que es un documento, es un libro que recopila distintas estrategias de educación popular. Ahora, ojo, que las técnicas de educación popular son entretenidas, uno las ve y hay muchos juegos que eventualmente uno eventualmente puede haber hecho incluso de niños o que han hecho quizás en instancias colaborativas en otras organizaciones. Si alguno de ustedes fue a Scout, fue a SEBAS o fue a estos encuentros religiosos, puede que haya desarrollado muchas de estas técnicas. Pero es importante también definir de que, al igual que los modelos, ¿no? El entendido que visualizamos las clases pasadas sobre modelo, ¿no es cierto?, que es una guía para poder aplicarse, y sobre lo que el enfoque comunitario entiende como modelo, que son básicamente directrices que nos orientan. Bueno, estas técnicas también tienen ese mismo sentido, ¿no? Son orientaciones. Eventualmente ustedes podrían, y sería la idea, desarrollar técnicas participativas propias para su contexto, nosotros sumando y estableciendo estas ideas que eventualmente están en estas sistematizaciones relacionadas con educación popular. Así que eso, chiquillos y chiquillas, si no hay más dudas, los dejo hasta acá. Muchas gracias por su asistencia. Nos veremos hasta el jueves en las tutorías. También voy a entregar los mismos horarios de la semana pasada, así que para que ahí nos podamos poner de acuerdo. Que estén muy bien entonces.